En el verano de 1962, en las desoladas canchas de Chile, la selección inglesa trazó un camino lleno de orgullo, pero también de inquietudes. Fue un torneo donde los Tres Leones trajeron a una generación de jugadores en su mejor momento, una mezcla de experiencia y talento emergente. Con su estilo de ataque veloz y la tenacidad característica del fútbol inglés, emocionaron a la afición al alcanzar los cuartos de final, solo para ser detenidos por una Brasil mágica de Garrincha. Esa generación no solo alcanzó el éxito profesional, sino que también sentó las bases para la gran victoria de la Copa Mundial 4 años después. Pero tras las borrosas imágenes en blanco y negro del pasado se esconden destinos muy individuales, vidas llenas de altibajos, marcadas por el duro paso del tiempo. Han transcurrido más de 6 décadas. Algunos se han convertido en leyendas inmortales, otros han optado por un camino más tranquilo y otros han terminado su trayectoria en un trágico silencio. Acompáñanos a repasar las vidas de 13 de las figuras más destacadas entre los jugadores estrella de aquella época. Bobby Moore emergió como un fenómeno a los 21 años. Jugando como defensa central, no era de los que dominaban a sus oponentes con fuerza bruta, sino más bien un artista defensivo con una genial capacidad para leer el juego. Con su romántica melena rubia y su inusual calma, Moore parecía anticipar cada movimiento del delantero rival, realizando entradas impecables. Sus actuaciones a sus 20 años demostraron una madurez y serenidad notables, lo que lo convirtió en el pilar más sólido de la defensa. Tras el torneo de 1962, la carrera de Moore floreció. Se convirtió en el capitán más joven en llevar a Inglaterra al Mundial de 1966. Era el alma del West Ham United, un símbolo de lealtad y caballerosidad. Fuera de la cancha, Moore era un hombre cálido pero reservado, que siempre mantenía una actitud refinada incluso ante los grandes acontecimientos de la vida, desde los injustos escándalos en Bogotá hasta las dificultades económicas tras su jubilación. Lo más sugerente es la conexión entre su rol en el campo y su vida real. La imagen de un comandante de acero, un escudo impenetrable en el campo, parecía haberse convertido en un desafío al destino en su vida. Mientras en el campo era un héroe inquebrantable, fuera de él soportaba con calma las tormentas de la salud y los estragos del tiempo. Sin embargo, esa gloriosa trayectoria tuvo un final abrupto. El 24 de febrero de 1993, Bobby Moore falleció a los 51 años a causa de un cáncer de colon y de hígado. Su fallecimiento ha dejado un profundo vacío en los corazones de la afición, conmocionando a toda Inglaterra y causando un profundo dolor por una gran personalidad. Bobby Charlton llegó al torneo como uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo a los 24 años. Tras sobrevivir al desastre aéreo de Múnich de 1958, Charlton jugó con el espíritu de llevar los sueños de sus compañeros caídos. Con sus potentes disparos de larga distancia y su magistral control del balón, era el alma del mediocampo de los Tres Leones. Su actuación en Chile fue melancólica pero contundente, mostrando la inquebrantable resiliencia de un hombre que se había enfrentado a la muerte. Tras su éxito en Chile, su carrera en el Manchester United se volvió legendaria, culminando en la Eurocopa de 1968 y el premio al mejor jugador del año. Charlton fue más que un simple jugador. Personificó el renacimiento y la esperanza. Su vida personal fue un modelo de integridad. Dedicó gran parte de su tiempo a su familia y a una organización benéfica que ayudaba a las víctimas de minas terrestres en todo el mundo. Parece que la imagen de un artista con visión de futuro en el campo influyó extrañamente en su vida, convirtiéndolo en un símbolo de compasión. En la cancha podía brillar con goles, pero fuera de ella, Bobby Charlton era increíblemente humilde y sencillo. Sin embargo, ese inspirador viaje finalmente llegó a su fin. El 21 de octubre de 2023,
Bobby Charlton falleció a los 86 años tras una larga batalla contra la demencia. El legado que dejó no son solo títulos, sino una historia de extraordinaria resiliencia, un capítulo glorioso en la historia del fútbol inglés. Jimmy Greaves tenía solo 22 años, pero ya era un delantero letal en el área, infundiendo miedo en todas las defensas. Con su agudo sentido del gol y su rapidísimo juego de pies, era la mayor esperanza de Inglaterra en ataque. Curiosamente, fue en Chile donde Greaves se hizo mundialmente famoso por atrapar a un perro callejero que entró corriendo al campo durante un partido contra Brasil, una imagen que demostró su espontaneidad y entusiasmo por la vida. Tras ese torneo, Greaves batió todos los récords de gol con el Tottenham Hotspur y se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol inglés. Sin embargo, su carrera también sufrió un duro bajón al perderse la final del Mundial de 1966 por lesión. Tras retirarse, Greaves cayó en las profundidades de la depresión y el alcoholismo, pero con una fuerza de voluntad increíble, resurgió para convertirse en uno de los comentaristas de televisión más queridos de Inglaterra. Lo que invita a la reflexión es la conexión entre un asesino a sangre fría en la cancha y una persona profundamente emocional, a veces vulnerable, en la vida real. Mientras en la cancha decidía el destino del juego, fuera de ella, Greaves debía luchar constantemente por controlar su propio destino. Sin embargo, ese tumultuoso viaje llegó a su fin. El 19 de septiembre de 2021, Jimmy Greaves falleció a los 81 años en su casa. Su fallecimiento conmovió a millones de aficionados, quienes siempre lo recordarán como un niño de sonrisa dulce y pies mágicos. Johnny Haynes fue el maestro, el alma del estilo de juego de la selección inglesa en 1962. A los 27 años, estaba en su mejor momento, con una aguda visión táctica y una magistral capacidad para controlar el juego. Luciendo el brazalete de capitán, Haynes demostró un liderazgo excepcional, guiando a una generación más joven de jugadores a la victoria en Sudamérica. Tras el Mundial de 1962, dedicó toda su carrera al Fulham, convirtiéndose en un icono inmortal en Craven Cottage. Haynes también fue el primer jugador de Inglaterra en recibir un salario de 100 libras semanales, un hito histórico que cambió el estatus de los futbolistas. Fuera de la cancha, era un hombre elegante, amante del arte, y llevaba una vida bastante reservada. Parece que la imagen de héroe silencioso en el campo reflejaba extrañamente su vida. No necesitaba el brillo ni el glamour, solo el respeto absoluto de sus compañeros y aficionados. Su serenidad y elegancia en el campo también eran fieles a su personalidad fuera de él. Sin embargo, la gloriosa trayectoria del caballero del Fulham tuvo un final trágico. El 17 de octubre de 2005, Johnny Haynes falleció a los 71 años tras un grave accidente automovilístico. Su fallecimiento dejó un profundo vacío en los corazones de los aficionados al fútbol americano clásico. Su legado de juego elegante y noble carácter será recordado por siempre. A los 26 años, Jimmy Armfield fue elegido el mejor lateral derecho del mundo por los expertos del fútbol. Con sus incansables carreras por la banda derecha y sus centros precisos, era una formidable fuerza ofensiva para Inglaterra. Armfield no solo era un defensor sólido, sino también un pionero del estilo moderno de lateral, siempre listo para atacar cuando se presentaba la oportunidad. Tras el torneo de Chile, continuó su dedicación de toda la vida al Blackpool, disputando más de 600 partidos y convirtiéndose en la mayor leyenda del club. Tras retirarse como jugador, Armfield se dedicó a la dirección técnica y cosechó un éxito especial como comentarista de fútbol para la BBC durante 35 años. Su voz cálida y su profundo análisis se convirtieron en parte integral de la vida del fútbol inglés. Fuera del campo, era un hombre devoto y religioso,
Participaba activamente en actividades sociales y siempre mantuvo una actitud digna y humilde. La imagen de un guerrero tenaz en el campo se convirtió en testimonio de su inquebrantable dedicación a lo largo de su vida. En el campo, defendía la línea de banda, mientras que fuera de él, defendía los nobles valores éticos del deporte rey. Sin embargo, ese camino de devoción inquebrantable llegó a su fin. El 22 de enero de 2018, Jimmy Armfield falleció a los 82 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su legado es un ejemplo de profesionalismo y lealtad absoluta. Ron Flowers fue un guerrero discreto, pero increíblemente importante en el mediocampo durante el Mundial de 1962. A los 27 años, con su gran resistencia y su increíble capacidad para lanzar penales, marcó 2 goles en ese torneo, ayudando a Inglaterra a avanzar con fuerza en la fase de grupos. Flowers sentó una base sólida, permitiendo a artistas como Charlton y Haynes expresar libremente su creatividad. Tras aquel exitoso torneo en Chile, su carrera se entrelazó con los años gloriosos del Wolverhampton Wanderers, ganando numerosos títulos prestigiosos y convirtiéndose en uno de los mejores mediocampistas de la historia del club. Fuera de la cancha, Ron Flowers era un hombre de familia. Abrió una tienda de artículos deportivos en Wolverhampton y dedicó gran parte de su tiempo al desarrollo del fútbol comunitario. Vivió una vida tranquila y sencilla, alejado del bullicio de los medios. Lo que invita a la reflexión es el contraste entre su imagen de máquina incansable en la cancha y su sorprendentemente tranquilo y humilde comportamiento en la vida real. En el campo, era un contendiente implacable, pero fuera de él, Flowers era una persona amable y servicial. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie. El 12 de noviembre de 2021, Ron Flowers falleció a los 87 años. Su fallecimiento es una nota triste que cierra la historia de uno de los últimos grandes mariscales de campo de la generación de 1962. En el torneo de 1962, Ray Wilson fue el lateral izquierdo titular de Inglaterra a los 27 años. Con su juego inteligente, su excelente percepción de la situación y su serenidad en el 1 contra 1, fue considerado el mejor lateral izquierdo que Inglaterra había dado jamás. La actuación de Wilson en Chile fue el trampolín hacia su gloriosa victoria en la Copa Mundial de 1966. Tras retirarse del Everton y del Huddersfield Town, Ray Wilson tomó la sorprendente decisión de abandonar el fútbol por completo para dedicarse a los servicios funerarios. Este cambio de rumbo contrastaba por completo con su brillante trayectoria en el campo. Fuera de la cancha, Wilson era un hombre introvertido que encontraba la paz sirviendo a la comunidad de la manera más discreta y digna. La imagen de un jugador vibrante y feroz en el campo dio paso a la de un hombre contemplativo que comprendía las leyes de la vida y la muerte. Siempre equilibró la gloria pasada con la simple realidad del presente. Sin embargo, sus últimos años fueron una batalla desigual contra el Alzheimer. El 15 de mayo de 2018, Ray Wilson falleció a la edad de 83 años. Su fallecimiento dejó un dolor inconmensurable, pero la historia de la despedida de un ex campeón mundial seguirá siendo para siempre una hermosa historia de humildad. Gordon Banks tenía solo 24 años y al principio era suplente, pero esos primeros pasos prometían un gran futuro. Poseía reflejos de guepardo y una excepcional percepción espacial. Tras Chile 1962, Banks se convirtió rápidamente en el portero titular y el mejor de la historia de Inglaterra, culminando con su increíble atajada al cabezazo de Pelé en 1970. Sin embargo, la vida de Banks estuvo plagada de dificultades. En 1972,
Un accidente automovilístico le provocó la pérdida de la visión de un ojo, lo que lo obligó a retirarse en su mejor momento. Pero con espíritu de guerrero, perseveró y regresó a las canchas en Estados Unidos, demostrando que nada podía extinguir su pasión por el fútbol. Fuera de la cancha, Gordon Banks era optimista, participaba activamente en obras benéficas y era una inspiración para personas con discapacidad. Su inquebrantable resiliencia en el campo reflejaba a la perfección su tumultuosa vida, una vida de nunca rendirse. Sin embargo, ese camino de determinación finalmente llegó a su fin. El 12 de febrero de 2019, Gordon Banks falleció a los 81 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Su legado no solo reside en sus espectaculares atajadas, sino también en una valiosa lección de superación ante la adversidad. Maurice Norman fue un verdadero gigante en defensa, con su altura ideal y un estilo de juego increíblemente potente a los 28 años. Fue una pieza indispensable del Tottenham Hotspur, que ganó el histórico doblete y transmitió ese espíritu ganador a la selección nacional. En Chile, Norman era un muro inquebrantable, listo para taclear y detener cualquier ataque rival. Sin embargo, su carrera terminó trágicamente en 1965 tras una terrible fractura de pierna que le impidió volver a su máximo potencial. Tras retirarse prematuramente, Norman optó por una vida completamente tranquila, trabajando en la construcción y alejándose del bullicio del mundo del fútbol. Fuera del campo, era un hombre sencillo, amante de la naturaleza y dedicado a su familia. El contraste entre un defensor férreo en el campo y un hombre amable que decidió olvidar la gloria pasada y vivir una vida sencilla es algo que muchos admiran. Nunca culpó al destino por la lesión que le privó del Campeonato Mundial de 1966. Sin embargo, ese tranquilo viaje ha llegado a su fin. El 27 de noviembre de 2022, Maurice Norman falleció a la edad de 88 años. Su fallecimiento marca el final de una generación de gigantes anónimos que se dedicaron sin buscar elogios. Ron Springett fue el portero titular de Inglaterra en el Mundial de 1962 a los 26 años. Con su estilo de juego valiente e intrépido y su excelente dominio de la defensa, tuvo un torneo espectacularmente exitoso en Chile. Springett fue quien mantuvo segura la portería de los Tres Leones ante los implacables ataques del equipo contrario. Tras el torneo, siguió siendo un pilar del Sheffield Wednesday y se convirtió en uno de los porteros más respetados del fútbol inglés. Fuera de la cancha, Ron Springett fue un hombre ejemplar. Él y su hermano dirigieron un negocio familiar tras su jubilación y vivieron una vida estable en su ciudad natal. Siempre mantuvo una filosofía sencilla: hacer bien el trabajo y apreciar lo que se tiene. Su estabilidad en la cancha también fue el lema principal de su vida real. No persiguió la fama, sino que eligió la paz con su familia. Sin embargo, el tiempo es implacable. El 22 de septiembre de 2015, Ron Springett falleció a la edad de 80 años. Su fallecimiento dejó a los fanáticos de Sheffield profundamente entristecidos, pero la imagen de un portero dedicado permanecerá grabada para siempre en sus recuerdos. Gerry Hitchens fue uno de los casos más excepcionales del fútbol inglés en 1962. A los 27 años, fue uno de los pocos jugadores que jugaban en el extranjero con el Inter de Milán en ser convocado a la selección nacional. Con su estilo potente y rápido y su versátil capacidad de definición, Hitchens marcó un gol crucial contra Brasil en cuartos de final. Introdujo el espíritu del fútbol europeo moderno en el fútbol inglés tradicional. Tras su éxito en Chile, su carrera continuó prosperando en Italia, donde era inmensamente popular entre los aficionados del Inter y el Torino. Hitchens era un espíritu libre,
con ganas de experimentar nuevas culturas y siempre disfrutando la vida al máximo. Sin embargo, su carrera internacional se vio interrumpida por las estrictas regulaciones de la Federación Inglesa de Fútbol, FA, de la época respecto a los jugadores que jugaban en el extranjero. Resulta sugerente la conexión entre un veterano mercenario en el campo y un corazón que anhelaba la libertad fuera de él. Eligió su propio camino, uno lleno de desafíos, pero también de orgullo. Y entonces, el destino le deparó un final trágico. El 13 de abril de 1983, mientras participaba en un partido de fútbol benéfico, Jerry Hitchens murió en el campo de juego de un ataque cardíaco a la edad de 48 años. Falleció mientras hacía lo que más amaba, dejando atrás una inspiradora historia de vida de coraje y pasión. Roger Hunt era un prometedor talento de 23 años, un suplente estratégico. Aunque no jugó mucho en Chile, esas valiosas experiencias lo transformaron en un pilar insustituible en la victoria de Liverpool en la Copa Mundial de 1966. Hunt personificaba la eficiencia con su estilo de juego simple pero increíblemente preciso, convirtiéndolo en el segundo máximo goleador de la historia de Liverpool. Fuera de la cancha, Roger Hunt era conocido como Sir Roger por su estilo de vida ejemplar y su inusual humildad para una gran estrella. Tras retirarse, se hizo cargo de la empresa de transporte de su familia y vivió una vida tranquila, alejado de los medios. Dedicó gran parte de su tiempo a obras benéficas locales y mantuvo una estrecha relación con su antiguo club. Esta sencillez en su vida reflejaba su estilo de juego modesto pero efectivo en el campo. No necesitaba los elogios para demostrar su valía. Sin embargo, las leyes de la naturaleza se lo llevaron. El 27 de septiembre de 2021, Roger Hunt falleció a la edad de 83 años. Su fallecimiento es una gran pérdida para su familia de Liverpool y para todos los fanáticos del fútbol inglés. Pero su nombre será parte de la historia para siempre. A sus 29 años, Bobby Robson era uno de los jugadores más experimentados de Inglaterra. Aunque una lesión le impidió jugar un solo minuto en Chile, su influencia en el vestuario fue inmensa. Su pensamiento táctico y su capacidad de liderazgo comenzaron a evidenciarse desde sus inicios. Tras retirarse, Bobby Robson se convirtió en uno de los mejores entrenadores del mundo, llevando a Inglaterra a las semifinales del Mundial de 1990 y cosechando grandes éxitos con el Porto, el Barcelona y el Newcastle. Fuera del campo, era un auténtico caballero, un gran motivador y un ejemplo de valentía en su lucha contra el cáncer durante décadas. La imagen de un entrenador dedicado en el campo parecía impregnar su vida de forma extraña. Siempre se preocupó más por las personas que por los trofeos. La carrera y la vida de Bobby Robson son una historia épica de amor eterno por el fútbol. Sin embargo, el viaje del caballero del fútbol finalmente llegó a su fin. El 31 de julio de 2009. Bobby Robson falleció a la edad de 76 años. Su muerte conmovió profundamente a personas de todo el mundo, pero la organización benéfica que lleva su nombre continúa ayudando a miles de pacientes con cáncer, escribiendo el siguiente capítulo de su historia de vida humana.